Evangélico Digital. Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Pedro Tarquis como cada semana y también tenemos el placer de tener ya al otro lado de la línea a César Vidal. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado porque estoy ahora mismo en Miami, me han pillado las inundaciones, Sí, las aguadas y todo lo demás, o sea que encantado de estar aquí y volverme a reunir contigo. bueno, a pesar de esa mala noticia del tiempo, felicitarte porque el crowdfunding de La Voz de la próxima temporada ha cumplido con creces, ¿no? Lo esperado. Bueno, la verdad es que sí. De hecho, quedan todavía algunos días para colaborar con el crowdfunding. Llegamos a la meta como un par de semanas antes, pero para que te hagas una idea, ahora mismo el crowdfunding está en el 112% y todavía quedan algunos días por si alguien más quisiera colaborar. O sea que Dios mediante habrá 11ª temporada. Qué bueno, pues nos alegramos. El tema de esta semana, que tiene que ver con la 54ª Asamblea General que celebra la Organización de Estados Americanos, la OEA, del 26 al 28 de junio, se celebra en Paraguay y ha tenido a bien de varias plataformas que eran pro vida, pro familia, unas de carácter evangélico, otras católicos, otros sin una identidad confesional, eliminar a bastantes de ellas, de estar presentes como sociedad civil. Evidentemente, las entidades que han sido eliminadas cumpliendo todos los requisitos, pues están dolidas y piensan que ha sido una censura de la OEA que no quiere escuchar a este sector de la sociedad que tiene todo el derecho como otros sectores también lo tienen. ¿Tú crees que esto está justificado? No, no está justificado y hay que entender lo que es la OEA también, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo en principio no tengo nada en contra de la existencia de la Organización de Estados Americanos. El que exista una especie de foro para los estados del continente americano en sí como tal me parece bien. Ese es el primer aspecto. Pero esto luego tiene unas realidades en el momento en el que uno aterriza y se posa sobre la realidad, pues tiene realidades que no son tan agradables. Una de ellas es que la OEA obedece de manera descarada, por decirlo de alguna manera no demasiado fuerte, las directrices de los Estados Unidos. Es decir, puede haber alguna resistencia porque hay gobiernos que no son cercanos a la administración de Estados Unidos que pueda haber en ese momento, o porque hay gobiernos que son abiertamente hostiles a los Estados Unidos. Pero la OEA como tal funciona como uno de tantos organismos que se crean después de la Segunda Guerra Mundial y que asegura pues un control de determinados países por parte de la Casa Blanca. Esto, según por donde vaya la Casa Blanca, pues puede ser bueno o puede ser para echarse a temblar. Porque, claro, lo que sucede es que la Casa Blanca, de una manera muy especial en esta administración, pero empezó con alguna administración anterior, es una Casa Blanca que lo que impulsa es la agenda globalista, yo diría que incluso para daño de los propios Estados Unidos. O sea que si obviamente no le importa el impacto que eso puede tener en una sociedad como la americana, pues imagínate lo que le puede importar el impacto que pueda tener una sociedad como la peruana, la argentina o la paraguaya. Y entonces la OEA lo que está es intentando forzar la agenda globalista y en especial la ideología de género, recurriendo a múltiples mecanismos que pasan por encima de la soberanía, de la libertad y de la independencia de las naciones de Hispanoamérica. Por ejemplo, los derivados judiciales de la OEA llevan tiempo intentando forzar que en los distintos países les guste o no les guste, se admita el matrimonio homosexual, el aborto, etcétera, etcétera, porque forma parte de esa ideología de géneros consustancial con la agenda globalista. Y ahí hay una tensión que es continua. Es decir, con el Tribunal de Derechos Humanos, que no se ocupa mucho de otras cosas, pero que está empeñado en impulsar esa agenda por encima de la soberanía de las naciones, y luego con la OEA, que cada vez que se producen determinados encuentros, como es el de este caso, pues lógicamente lo que quiere es acallar voces que no están con ese discurso oficial. La 54ª Asamblea General de la OEA, que es la que se celebra ahora y que se va a celebrar del 26 al 28 de junio, en el periodo ordinario de sesiones,
va a tener además lugar en Paraguay y muy posiblemente esto fuerza todavía más la situación, porque claro, lo que pasa en última instancia es que Paraguay es posiblemente en términos legislativos y yo diría que en cuanto al comportamiento de la población, el país más pro vida y más pro familia de toda Hispanoamérica, cosa que saca de quicio a bastantes de sus vecinos y no digamos ya a la Casa Blanca. O sea, ha habido algún momento que en alguna de estos circos que organiza Joe Biden y que se supone que es para decidir quiénes son demócratas y quiénes no lo son, pues hombre, aparte de lanzarle algún escupitajo a Guatemala, que es quien rivaliza con Paraguay por ser el país más pro vida y pro familia, pues también le ha dado una pasada al Paraguay, porque evidentemente esta gente no es tan dócil como querrían en la Casa Blanca. Entonces, claro, entre que es en Paraguay y el ambiente no es precisamente el más proclive a avanzar la agenda globalista y la ideología de género, y que además se da la circunstancia de que la OEA lo que obedece es lo que le dice fundamentalmente la Casa Blanca, y quien diga lo contrario es que no sabe por dónde va la OEA. Ocasionalmente la OEA levanta un poquito la voz en algunas cuestiones, cuando Washington quiere sancionar a algún país y parece que se le va mucho la mano, pues la OEA dice algo, pero en términos generales la OEA es una caja de resonancia de la política que sigue en ese momento la Casa Blanca, y quien no sepa ver eso es que no conoce la historia de la OEA ni el presente de la OEA. En medio de esa situación, y además en Paraguay, pues ¿qué hacemos? Pues lógicamente organizaciones que son pro vida y que son pro familia, que además no están dispuestas a someterse al discurso oficial que pretende imponer la OEA, pues lo que sucede es que las sacamos y nos quedamos tan frescos. O sea, así de claro, y esto no tiene más vuelta de hoja. O sea, Ujú. es que las sacamos para que no puedan hablar. Y claro, la excusa que se pone, pues hombre, es una excusa que es muy similar, y no es que quiera desviar el tema, pero es muy similar a unos comentarios que he oído del presidente del gobierno en España hace apenas unos días, diciendo que en las tertulias es que no se ve a la gente progresista y toda la gente es de derecha o de extrema derecha. Quien ahora se dirige a los oyentes ha pasado por las tertulias en España durante más de un cuarto de siglo, y desde luego eso de que son mayoría de derecha y extrema derecha es una estupidez. Doy fe y apoyo lo que estás diciendo totalmente. Es más bien al contrario. Más bien es todo lo contrario. O sea, yo recuerdo una tertulia de televisión que tenía muchísima audiencia, era la que tenía, en la que yo solía estar los lunes, ocasionalmente algún día más, pero habitualmente los lunes, porque la cosa venía más caliente, y yo me pasé años teniendo a 3 personas enfrente de mí, por no decir en contra de mí, en algún caso de manera muy agresiva. O sea, la mayoría, vamos, no existía ni cosa que se le pareciera. Y eso sucede en otros sitios también. No digo que no pueda haber tertulias en algún caso de alguna radio donde efectivamente pueda haber minoría, pero en términos generales, en televisión, en radio, etcétera, en España, lo que hay precisamente es gente muy escorada hacia el discurso oficial, hacia la visión de la agenda globalista y hacia la izquierda, por denominarlo de alguna manera y que la gente se entienda, porque claro, habrá que ver hasta qué punto eso tiene mucho que ver con una izquierda clásica, ¿no? Aún así, pues hay quien considera que es excesivo que haya gente que hable en contra del discurso oficial, y la consigna es que haya más gente que hable a favor del discurso oficial. Bueno, pues es lo mismo que está haciendo la OEA, porque en última instancia la OEA quiere imponer una visión por encima de la soberanía de las naciones y por encima de la voluntad de los pueblos, y por lo tanto, si hay 5 coaliciones que van en esa dirección, pues la manera de que no puedan estar es que eliminamos a
3 y nos quedamos tan frescos, ¿no? Mm. Esa es la realidad. Todo esto dentro de una política, y con esto concluyo, en que efectivamente los colectivos homosexuales tienen muy claro lo que quieren, y es imponer un pensamiento único, que no pueda existir discrepancia, que no pueda existir disidencia, que no pueda existir la más mínima libertad de expresión. En una de estas reuniones de la OEA hubo uno de los participantes que era evangélico, que tuvo que escuchar cómo otro participante que estaba en la línea del lobby gay le decía que vosotros sois la última generación que pensáis así, porque vuestros hijos van a ser nuestros, que por cierto es una de las consignas que más se escucha últimamente y que no van solo en la línea de la ideología o del pensamiento, sino en otras mucho más siniestras. Bueno, pues esto es una corroboración de cómo esperar libertad de expresión, esperar respeto a la soberanía nacional, esperar una cierta capacidad de poder dejar escuchar voces, cada vez es más difícil, porque el discurso y el relato es el que es y se va a imponer a martillazos, o al menos es lo que quiere. Sí, además en esa línea que estás hablando, la primera excusa que se dio, porque después se dieron otras, es que el discurso de estas entidades pro vida, pro familia en la OEA como sociedad civil eran antiderechos en cuanto a la diversidad sexual. Claro, nadie está en contra de los derechos de las personas de la diversidad sexual, lo que se está es a favor de los derechos de los padres en la educación de los hijos, etcétera. Pero claro, si se pervierte esa defensa de la familia y de la vida como un ataque a los derechos de otro colectivo, es una perversión del lenguaje, ¿no? Porque se imponen los derechos de esa diversidad sexual por encima de otros derechos que son mucho más importantes. Pero es que esto es más claro que el agua. Es decir, ¿desde cuándo expresar una opinión divergente, desde cuándo expresar una cosmovisión distinta, resulta que es atacar los derechos? O sea, es que es algo disparatado. Además, cuando estamos hablando de unos derechos que no existen. Es decir, aquí hay una lucha que ya dura más de medio siglo. Es decir, casi casi lo milagroso es que no hayan conseguido imponerse, porque llevan más de medio siglo con una cantidad de medios absolutamente insuperable y con un martilleo incesante, insistiendo en que existen unos derechos homosexuales. Y entonces, igual que existen, por ejemplo, los derechos de minorías étnicas, etcétera, etcétera, pues existen unos derechos homosexuales. Eso es mentira. Y además es contrario totalmente a lo que es el Estado de Derecho, porque en principio la gran conquista que significa la reforma y después las revoluciones liberales es la igualdad de todos ante la ley y la desaparición del privilegio. El privilegio no es nada más que la ley privada, esa ley que favorece a una determinada minoría, que podía ser la Iglesia Católica, podía ser la aristocracia, podía ser la familia real, etcétera, etcétera. Entonces, esa que es una de las grandes conquistas jurídicas del género humano después de siglos y siglos, de pronto te aparece esta gente, te vuelve a implantar el privilegio y te dice que además que cualquiera que se oponga a la idea de privilegio, cualquiera que se oponga a esa idea de que todos son iguales y por lo tanto determinadas conductas pues no pueden ser objeto de privilegio, pues es que están combatiendo los derechos de los demás, ¿no? Es que no es cierto eso. Y esa es una historia que además pasa por encima del hecho de que hay conductas que son prohibidas por todas las legislaciones y nadie diría, por lo menos de momento, vamos a ver porque puede acabar siendo así, pero a nadie se le ocurriría decir que, por ejemplo, es una atrocidad la prohibición del incesto. Todo lo contrario, todavía el incesto es ilegal en cualquier país del mundo. A todo el mundo le parece una atrocidad que haya relaciones sexuales entre padres e hijos o entre hermanos o cosas de este tipo. Y nadie lo interpreta como que estás vulnerando los derechos de dos hermanos que quieren tener relaciones sexuales.
Entonces, aquí vuelve a suceder lo mismo, es decir, aquí no hay vulneración de derechos, ni persecución de derechos, ni cosa que se le parezca. Es que primero esos derechos no existen y segundo, usted sí que no tiene ningún derecho a imponerme una visión de la familia, de la libertad de expresión, de la vida, que no es aquella que yo veo y que además en mi país mayoritariamente es la que siente la gente. Ahora que estamos en el mes del orgullo homosexual, se impone la bandera del orgullo, mal llamada el arco iris, que el arco iris significa algo muy distinto, se impone por encima incluso de la bandera nacional. En Ciudad de México, no sé si lo conociste, en una residencia sindical que no pusieron, bueno, retiraron la bandera porque entendían que la única bandera que representa a todos los mexicanos es la de México, pues apedrearon, incendiaron, llenaron de pintadas y al final colocaron la bandera. O sea, la bandera del orgullo homosexual está por encima de las banderas nacionales, como si fuera lo que representa realmente la identidad de todos los países. Esta es otra historia y es muy importante que la hayas sacado. Lo que se ha creado es una internacional homosexual y se supone que cualquier persona que es homosexual o que no lo es, tiene que colocar esa internacional por encima de la lealtad a su país, como en su día existió una internacional comunista y la bandera roja, pues era una bandera que estaba por delante de la bandera nacional. Es decir, el fenómeno es el mismo. Y en este sentido, pues igual que en esa internacional comunista se suponía que un comunista italiano o un comunista español estaba más cerca de un comunista búlgaro o de un comunista cubano de lo que estaba de otro connacional, de otro español, de otro italiano, etcétera, etcétera, con esto sucede exactamente igual. Es decir, esta es la bandera de la nueva internacional y esa nueva internacional está por encima de las lealtades nacionales, está por encima de cualquier tipo de lealtad. Es una copia tampoco muy sofisticada de la internacional comunista, con una diferencia y es que esto es peor, porque la internacional comunista no pretendía en el país en el que estaba, salvo que estuvieran ya en el poder, excluir cualquier tipo de pensamiento contrario ni cosa parecida, todo lo contrario, que les dejaran hablar, en la mayoría de los casos se daban por contentos, pero en este caso no. En este caso implica que lo imponemos y además lo imponemos por encima de lo que puede ser el sentimiento de la población de ese país, de lo que puede ser la ley de ese país, de lo que pueden ser los intereses de ese país y desde luego de lo que es la soberanía del país. O sea, esto es algo que no se puede negar. Claro, eso sí que implica una vulneración despiadada de los derechos humanos de los demás. Pero dentro de que la idea es imponer el discurso de la agenda globalista, en este caso, además de la ideología de género, cueste lo que cueste, pues evidentemente, claro, por delante de la bandera mexicana o de la española o de cualquier otra, está la bandera del lobby gay. Eso es algo que tiene poca discusión, pero que debería llevar a reflexionar sobre los tiempos en los que estamos viviendo. En medio de estas tiranías o totalitarismos que van cundiendo, ha habido un caso que no sé si es anécdota o es un punto de esperanza. De luego es algo llamativo, y es que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha ratificado el derecho de Hungría a prohibir la eutanasia y de esa forma ratifica la soberanía de Hungría en un tema en el que la línea que lleva la Unión Europea es totalmente contraria a lo que Hungría pretende. Esto es una cosa que ha ocurrido de repente y no se va a repetir, o significa que hay alguna esperanza de que se mantenga el derecho de cada país, de cada nación a legislar según sus propios criterios? Bueno, yo creo que Hungría es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando uno, en vez de rendirse a la agenda globalista y colaborar con ella, está dispuesta a resistir. Y vamos a ver que es que Hungría es un país de 8 millones de habitantes y sería el equivalente, pues, a algunos de los países más pequeñitos en Hispanoamérica. O sea, no es una gran potencia, no es Alemania, no es Francia, no es Gran Bretaña, ni siquiera es Italia o España. Pero sí es verdad que tienen muy claro que no se van a someter a aquello que vaya en contra de sus intereses nacionales y de su soberanía nacional. La semana pasada, de manera que causa una inmensa sorpresa a todo el mundo, Hungría, que es miembro de la Unión Europea y que es miembro de la OTAN,
conseguía el compromiso de que ellos no colaboraban en la guerra de Ucrania apoyando a Ucrania. Entonces, claro, tú dices, vamos a ver, Hungría, que es un país pequeño, pero que tiene las ideas muy claras, el presidente, la inmensa mayoría de la población, etcétera, consigue mantener esa línea de independencia. Bien, no es el caso de España, no es el caso de Italia. No voy a hablar ya de Francia o Alemania, que le volaron el Nord Stream la inteligencia americana y no han dicho absolutamente nada, han mirado para otro lado. Es decir, son países que lógicamente tienen presiones, pero que también han renunciado a ser independientes. Y en el caso de la OEA, pues hombre, no cabe la menor duda de que hay una serie de naciones que hace tiempo que renunciaron a ser independientes. Argentina renunció hace mucho tiempo a ser independiente. El caso de México es inquietante porque en México hay una división entre los que de alguna manera quisieran mantener la dignidad y la soberanía nacional y los que por el contrario han entrado en esa línea de dependencia, y mucho me temo que con la nueva presidenta eso se va a acelerar todavía más en la mala dirección, y entonces al final depende de si los políticos están dispuestos a resistir, a defender la libertad, la independencia y la soberanía de sus naciones, o por el contrario, pues capitulan y luego intentan ver cómo eso les beneficia dentro de lo que es su trayectoria personal, ¿no? Vamos a ver, lo de Hungría se conoce más porque está en el continente europeo, pero es el caso de no pocas naciones africanas, la mayoría, que han decidido aguantar frente a presiones enormes con una dignidad y una gallardía que ya me gustaría a mí verla en el conjunto del globo. Yendo ya a un nivel más personal y desde una perspectiva bíblica, el principio de Jesús cuando le pusieron en esta confrontación de a quién obedecer, si al César o a Dios, y dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, claramente se distingue de estos totalitarismos de decir vamos a obedecer a la autoridad que ha sido puesta ahí de una forma legítima o no, porque al final en aquel tiempo tampoco había mucha democracia que digamos, salvo que vaya contra nuestra conciencia. Es la misma postura que encontramos en Hechos 5, 28 y 29, ¿no? Cuando las autoridades judías que tienen delante a Pedro y a los apóstoles les dicen, ustedes lo que tienen que hacer es callarse, y la respuesta de Pedro y de los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no vamos a discutir determinadas cosas, pues, en fin, de pronto no vamos a decir que nos parece mejor circular por la izquierda que circular por la derecha, porque nos gusta más el modelo inglés que el modelo que se sigue en el resto del mundo, o cosas de ese tipo, bien, pero en cualquiera de los casos lo que es evidente es que si hay que decidir entre la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres, para nosotros es obvio que la obediencia a Dios está por delante y punto final, ¿no? Esperemos que seamos esa resistencia, ¿no? Ante todos estos totalitarismos, que no solo dejemos que haya países como Hungría y otros que se enfrenten, sino también a nivel personal, que sepamos en conciencia que además nos afecta, ¿no? No solo a nivel nuestro, sino en nuestras familias, nuestras iglesias, el ponernos en el lugar que nos corresponde, por lo menos mientras haya libertad para expresarlo. Efectivamente, así es, así es. Pues muchísimas gracias, César. No sé si quieres concluir con algo más antes de que terminemos. Bueno, yo creo que, y esto es importante, que a fin de cuentas esta gente que ha quedado excluida y los que no han quedado excluidos, pero si pudieran los excluirían, están en el lado correcto de la historia, ¿eh? Y digan lo que digan los demás, ellos están en el lado correcto. Yo tengo muy claro que están haciendo lo que deben hacer defendiendo la familia y defendiendo la vida, y en última instancia, al final, ese es el lado que se va a imponer. Déjame que cuente una brevísima anécdota histórica. Por supuesto. En el siglo XVI había un predicador anabautista que se llamaba Menno Simons, por el que tenía un especial deseo de acabar con su vida el emperador Carlos V, que era rey de España, como Carlos I. Y entonces iba subiendo la recompensa para acabar con Menno Simons. Hubo un momento que ya era un número de monedas de oro bastante considerable, y de hecho Menno Simons se pasó durante décadas durmiendo cada noche en un sitio distinto para evitar que lo atraparan. No lo atraparon, dicho sea de paso. Pero en una de estas ocasiones él decía lo siguiente.
Si al final, si uno conoce la historia, comprende que realmente la historia es el enfrentamiento entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas de Satanás. Hay momentos de la historia en que parece que las fuerzas de Satanás prevalecen. Es decir, parece que ganan batallas, parece que se imponen, parece que pueden llegar a triunfar. Y él decía, pero sin embargo, aunque nosotros vivamos en un momento histórico en el que pueda parecer que nos toca ese periodo de la historia de derrota, de retroceso, etcétera, etcétera, no deberíamos preocuparnos, porque cuando acabe la guerra, nosotros tenemos la absoluta certeza de que estaremos en el bando vencedor. Y a mí esto me parece muy importante. Yo creo en ganar batallas ahora y además intento ganar esas batallas, pero al mismo tiempo soy consciente que si por razones de la providencia que yo desconozco perdiéramos batallas, fuera un tiempo de repliegue, etcétera, sin embargo yo estoy absolutamente convencido que cuando acabe esta guerra, en algún momento determinado del futuro, nosotros vamos a estar en el bando vencedor, que es el bando de Cristo. Amén, porque Él ha vencido a la muerte y ha vencido el poder del mal, y lo único que esa victoria la veremos en su plenitud cuando estemos en su presencia. Pues muchísimas gracias, César. Nos dejas con un muy buen gusto con este final. Y nada, a todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos hasta aquí. Se despide, como siempre, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga. Evangélico Digital.